Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. Voy a explicar acerca de la inmunidad adaptativa versus la inmunidad innata. Se me pasan sus diferencias, pero primero quisiera explicarles un poco más acerca de lo que es cada uno de los dos. Algo breve, chiquito, algo breve acerca de que la inmunidad innata pues también es conocida como natural o nativa, que es nuestra primera línea de defensa que actúa en tiempo casi inmediatamente, pues ni bien entra lo que es el microorganismo, esta se va a activar y que no tiene memoria. Quiere decir que por más que se haya metido en el mismo microorganismo, esta va a ser un borrocacer y va a volver a actuar de la misma manera. Tiene componentes principales que son las barreras naturales, que pueden ser tanto físicas como químicas. Las físicas son lo que están en el epitelio y las químicas pueden ser, por ejemplo, las defensinas, que son como tipo antibióticos naturales que van a estar ubicados en ciertas partes del cuerpo, por ejemplo, en las mucosas. Y las células de defensa, que son los fagocitos, lo que son los neutrófilos, macrófagos, dendríticos, que también vamos a entenderlo después, y los mastocitos y las NK. ¿Puede pasar? En el caso de la adaptativa, pues sabemos que es una inmunidad adquirida, que eso es cuando ya pues tengamos más tiempo. Es específica, ¿por qué? Porque en comparación de la innata, esta sí va a actuar directamente a ciertos microorganismos, no como la otra que actúa en general. Y esta va a tener una diversidad clonal. Si pueden ver ahí, es más lenta porque esta va a actuar de días a, pues, de horas a días, no, de días a meses, si no me equivoco, algo así era. Y lo que son este sí va a tener memoria. ¿Qué son los componentes? Pues lo que son los anticuerpos, las inmunoglobulinas, como lo pueden ver aquí, los linfocitos, que pueden ser los T, los B, los T, que sabemos que es la CD4, el CD8 y el linfocito B. Tiene dos tipos, que son la inmunidad humoral y la celular. La diferencia es que la humoral va a ser con microorganismos que son extracelulares y la celular que son de microorganismos intracelulares. Por ejemplo, en lo que es la inmunidad celular, lo que va a hacer es que va a haber lo que son los linfocitos T, cooperadores, productores de citoquinas. En este caso va a ser que va a actuar directamente en los linfocitos para que los microorganismos que han sido ingeridos pues puedan ser destruidos. En el caso del otro, que es los linfocitos T, que son citotóxicos, van a hacer que los virus que están dentro puedan ser desactivados. ¿Puede pasar, por favor? Aquí pueden ver la diferencia, que prácticamente el inmunidad innata actúa inmediato y que va a durar por el tiempo de la infección, y lo que es la adquirida pues a partir de horas a días, ¿no? ¿Puede pasar, por favor, doctor? Ya, aquí están las diferencias principales. Por ejemplo, lo que son la especificidad, que tienen patrones moleculares, los PAMs o los DAMs, por ejemplo. Los PAMs son patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Qué quiere decir eso? Que van de todos los microorganismos, por ejemplo, las bacterias tienen patrones específicos. Entonces, en estos, la inmunidad innata va a identificar a estos antígenos. Los DAMs, por lo contrario, son patrones moleculares asociados a la lesión, que quiere decir que si una célula ha sido dañada, entonces va a botar tipo de, por ejemplo, su ATP. Entonces eso va a provocar que sea activada la inmunidad innata. Lo que es, a comparación de la especificidad de los antígenos, por ejemplo, que son inmunoglobulinas, que ya son más especializadas, y en el caso de los receptores, que son tenemos varios receptores, en este caso los receptores tipo TOL, tipo NOT, los tipo RIC. Los tipo TOL actúan, son 9 clases que están en la membrana, están exclusivamente en la parte de la membrana basal, perdón, en la membrana de la bacteria o del microorganismo, y que pueden actuar, por ejemplo, pueden ser tanto en la membrana o en el endosoma. En el endosoma son receptores tipo TOL que van exclusivamente a lo que son el ARN de los virus, por ejemplo, no sé el número, no me recuerdo. Los tipo RIC, que es algo parecido. En el caso de los receptores, del otro lado tenemos a las inmunoglobulinas y a los TCR y a los TBR.
En el caso de los números y tipo de receptores, por ejemplo, en este caso tienen receptores que son invariables. Dice que, según el ABAS, dice que son 100 receptores. En cambio, en el otro tienen dos tipos de receptores, pero son millones. O sea, quiere decir que en la adaptativa pues se puede modificar a como desee, en cambio en el otro se mantiene. Los genes de codificación, todas las células lo tienen, en cambio lo otro solo lo tienen los linfocitos T. La distribución de receptores, pues la innata es no clonal, en cambio el otro sí es clonal. Y la memoria, como ya les había mencionado antes, la innata no la tiene, en cambio la otra sí se puede, es específica y es más duradera. Y las semejanzas. Bueno, la principal semejanza que les quería explicar es que ambos van a proteger a lo que son las infecciones. ¿Por qué? Porque van a eliminar células que pueden ser que son infectadas o que son dañadas, en este caso, ¿no? El uso también de citoquinas o de quimiosinas reconocen lo propio del ajeno. Y si ustedes recuerdan de que había una célula que estaba entre el limbo de las dos, que eran las células dendríticas, que eran las que se iban directamente al ganglio, presentaban al antígeno, a los linfocitos B, y esto se activaba, ¿no? Entonces ahí se puede ver que hay una mezcla, una concentración de los dos. También lo que es las células, bueno, y la regulación y tolerancia para evitar el daño celular. Que ahí hay algunas, pues, las interleucinas 10, las células T reguladoras. Eso sería todo, muchas gracias. Voilà, Shelly. ¿Está? Doctor, pero antes era el de linfocitos B. Esos linfocitos B. Shelly, voilà, ¿está? ¿No ha venido? Yáñez. Compañeros, en esta ocasión yo voy a hablar de los linfocitos T. Primero, haciendo una breve introducción, los linfocitos T, siguiente por favor, tienen un diámetro de 6 a 10 micrómetros, por lo que son más pequeños que los leucocitos. Estos a su vez se pueden diferenciar entre son linfocitos B y linfocitos T, los cuales tienen un núcleo muy grande y un citoplasma granular. Y aunque es difícil de distinguirse por su morfología, ¿no? por sus rasgos morfológicos, se les puede distinguir por lo que son sus funciones. Siguiente. Primero tenemos lo que son los linfocitos T. Los linfocitos T suelen ocupar del 60 al 80% de la sangre, de los linfocitos en la sangre periférica. Y estos se distinguen, se distinguen al principio de los linfocitos T por su capacidad de unirse y formar lo que son como rosetas de eritrocitos a través de la molécula CD2. Ahora, la mayoría de linfocitos se expresan por su receptor de linfocito T o TCR, que se unen a los que son los antígenos. Ahora, al siguiente, por favor. Ahora, los linfocitos T se pueden dividir en tres principales grupos, según el tipo de TCR y también por la expresión de su superficie celular.
Usualmente se puede distinguir por lo que es la proteína CD4 y CD8. Y aparte también la mayoría de linfocitos suelen expresar TCR alfa y TCR beta. Los linfocitos T que expresan CD4 son sobre todo células que producen citocinas, y estas a su vez se pueden dividir en 4 tipos, que es el TH1, los cuales son los que promueven respuestas locales de anticuerpos e inflamatorias, los TH2 que promueven producción de anticuerpos, los TH17 que activan neutrófilos que traen respuestas, y los 3 que promueven lo que son la tolerancia de los linfocitos T. Ahora, los linfocitos, estas citocinas que producen los linfocitos T, lo que hacen básicamente es ayudar a lo que es la producción y la maduración de las respuestas inmunitarias. Siguiente, por favor. Luego tenemos lo que son los linfocitos T CD8, los cuales destacan sobre todo por su capacidad de reconocer y destruir lo que son células infectadas por virus, trasplantes de tejidos extraños y células tumorales como los linfocitos T citotóxicos. Además, los linfocitos TCD8 son responsables de lo que es la supresión de respuestas inmunitarias. También producen lo que son las células de memoria que expresan CD45RO, y un número de variables de linfocitos expresa lo que es el TCR, gamma y delta. Estos últimos linfocitos T que expresan TCR, gamma y delta suelen residir generalmente en lo que es la piel y la mucosa y son importantes para la inmunidad innata. Muy aparte de estos linfocitos TCD8, también tenemos los linfocitos T natural killer, que son parecidos a los linfocitos natural killer. Se podría decir que cumplen la misma función, lo que es matar células tumorales. Eso sería todo. Gracias. Morales, Ariana. ¿Está? Morales. Que guarden sus diapositivas por nombres, pero veo que igualito, ¿dónde está? Tú lo encuentras más rápido, yo no. Y lo que importa acá es que yo lo encuentre, ¿no? ¿Ya? Buenas noches con todos, buenas noches doctor. Hoy día voy a hablar sobre los tipos de linfocitos T. Primero tenemos que saber que los linfocitos T son glóbulos blancos que estos se encargan de la inmunidad de nuestro sistema, el sistema inmunitario, que esto se va a originar principalmente en lo que es la médula ósea y va a llegar a poder madurar en lo que es en el timo, por eso es que también se le denomina linfocito T por el inicial del timo. Dentro de los linfocitos vamos a encontrar 5 principales y en algunas de ellas sus utilidades. Una de las primeras va a ser el linfocito T colaborador, que esto se va a encargar de coordinar lo que es el funcionamiento a través de secretar lo que son las citocinas, y estos se van a encargar de activar lo que son los macrófagos y también de estimular lo que son los linfocitos T y otros tipos de linfocitos. Como dije, hay subunidades dentro de ellos, por ejemplo el linfocito TH1, que esto se va a encargar de poder defender a nuestro organismo contra patógenos. Otro de ellos es el linfocito TH2, que también se va a encargar de proteger a nuestro organismo sobre parásitos. El TH17 se va a encargar también de proteger a nuestro organismo sobre hongos, bacterias, virus. Y el linfocito THF se va a encargar de crear lo que es el sistema inmunitario a través de los ganglios linfáticos, ¿no?
Otro de los linfocitos son los citotóxicos, que estos son linfocitos que se encargan de poder destruir las células tumorales o virus. ¿A través de qué? A través de una perforación y una gran enzima, que esto va a generar la apoptosis. Como sabemos que la apoptosis es la muerte celular, de esta manera es que se define este tipo de linfocito. Bueno, el otro es el linfocito reguladores, que esto se va a encargar de controlar y frenar lo que son las respuestas innatas. O sea, como sabemos, dentro de todo hay un mecanismo de control, ya que si no hubiera un mecanismo de control, las células mismas empezarían a atacar. De esto se encarga lo que es este linfocito. Otro de ellos también es el linfocito T de memoria. ¿De qué se encarga ese linfocito T de memoria? De poder memorizar a las infecciones o a los virus o a los hongos que nuestros cuerpos están expuestos. Como por ejemplo, si nosotros hablamos de la gripe, cuando nosotros tenemos gripe, ¿qué pasa? Que nuestro cuerpo va a estar con una bacteria, ¿verdad? Y después, pasado eso, ¿qué va a pasar? Que nosotros nos vamos a vacunar contra influenza. Entonces es como una manera de poder generar inmunidad a nuestro cuerpo, y cuando el patógeno otra vez viene a poder atacarnos, ya va a haber esa inmunidad y va a haber un reconocimiento ante este patógeno. De eso se encarga el linfocito T de memoria. Otra, vamos a encontrar el linfocito T, que esto es menos común, pero esto se encarga principalmente de las infecciones y también de la... Gracias. Para Maguiña. ¿Ah? Bueno, ahora, con todo, voy a hablarles sobre los linfocitos B, su estructura y sus funciones. Vamos a tratar esta vez a la par, tanto su estructura como función a la vez. Primero hablemos sobre su núcleo grande y la cromatina densa. ¿Qué significa esto? Al tener el linfocito B un núcleo grande, esto le va a dar total control sobre su expresión génica. Esto significa que va a poder generar anticuerpos propios de manera individual. Y su cromatina densa lo que facilita es que al activarse el linfocito B, esta se va a descondensar, permitiendo así su síntesis de proteínas inmunitarias. Luego tenemos su citoplasma escaso en estado inactivo, el cual significa que no va a haber alguna especie de movimiento o no va a haber actividad hasta que se presente un antígeno. Entonces, cuando el antígeno recién entra y es detectado por el linfocito B, es recién ahí que el citoplasma es que va a activarse y de esta forma está reduciendo lo más que se puede el gasto de energía. Luego tenemos el receptor de células B de membrana con sus proteínas Ig-alfa y Ig-beta. El receptor de células B va a ser la primera fase para la activación del linfocito B. Este receptor se va a unir por pequeños, o sea, se va a unir varios de estos hacia un antígeno y con el fin de generar una señal. Pero quien le va a ayudar a esto va a ser las proteínas Ig-alfa y beta, ya que estos van a funcionar como un cable, el cual va a transmitir toda esta señal hacia los linfocitos, permitiendo así su activación. Luego tenemos las moléculas MHC2. Estas moléculas van a estar en la parte externa, como en la parte de la superficie del linfocito, y lo que va a pasar es que su participación va a ser después de los receptores de célula B. Primero, cuando ya se da toda la activación, el linfocito B va a fagocitar al antígeno. Luego dentro lo va a trozar y estos trocitos los va a mover hacia estas moléculas MHC, las cuales van a funcionar como una especie de vitrina hacia el linfocito T. Este trozo es que está presente en el MHC. Al ser expuesto, el linfocito T va a decidir si es que vale la pena o no generar anticuerpos. Y entonces, si dice que sí, se van a generar anticuerpos producidos por los linfocitos T, en este caso plasmáticos, que voy a hablar más adelante. Luego tenemos sus correceptores CD19, CD20, CD21. Hay más, pero estos son para mí los más importantes. ¿Qué quiere decir?
El CD19 va a funcionar como un amplificador de las señales de activación del linfocito B. Hemos hablado anteriormente que el IgA y el IgB van a funcionar como cables que van a permitir que el receptor de células B envíe la señal hacia el linfocito B y que pueda activarse. En este caso, este correceptor CD19 va a funcionar como un amplificador que va a mejorar y va a amplificar la señal y de esta manera permitir que el linfocito B se active mucho más rápido. Luego el CD20, que es básicamente un regulador de calcio, que se sabe que el calcio es esencial para el envío de señales, la generación de señales. Y por último el CD21, el cual va a funcionar como reconocimiento. ¿Qué quiere decir? El CD21 va a trabajar con un fragmento de proteína del C3D, el cual es una proteína que se encarga de etiquetar a los antígenos. Todo microorganismo que sea considerado dañino para el C3D lo va a etiquetar con este fragmento. Entonces el CD21 se va a encargar de reconocer este fragmento en los microorganismos que están dentro de, y de esta manera va a permitir una activación mucho más rápida y dirigida del linfocito B. Luego tenemos sus organelos del retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi, ya que estos son importantes porque cuando el linfocito B se va a activar, el retículo endoplasmático rugoso se va a comenzar a expandir. Esto permitiendo así la producción de anticuerpos. Y el aparato de Golgi lo que va a hacer es básicamente empaquetar. Va a empaquetarlos en pequeñas vesículas, las cuales las va a liberar para que estos puedan cumplir su función de proteger. Y por último tenemos dos formas diferenciadas, ¿no? Las plasmáticas y las de memoria. Ante un ataque de un antígeno, los linfocitos B se van a dividir en dos grupos. Primero los plasmáticos, los cuales van a ser la línea de defensa y ellos van a ir a pelear, por así decirlo, en contra del antígeno. Y luego, en la retaguardia, por así decirlo, se van a encontrar los de memoria. Los de memoria van a estar encargados de memorizar, como su nombre lo dice, retener información y aprender del antígeno para que una vez que se dé toda esta batalla de los anticuerpos contra el antígeno, que normalmente dura de 5 a 7 días, los de memoria van a captar toda esta información que han adquirido y entonces la próxima vez que aparezca el mismo antígeno va a ser un ataque focalizado y dirigido con una estrategia, por así decirlo, que va a disminuir el tiempo de ataque de 2 a 3 días aproximadamente y de esta manera eliminar más rápido a los antígenos. Y eso sería todo. Muchas gracias. Ariana. Doctor, disculpe, ¿puede salir un momento? Que es un tema delicado del grupo. Sí, por favor. ¿Vivo? Sí, con un...
compañeros, mi nombre es Ariana Nicones Román y el día de hoy les voy a hablar sobre los tipos de linfocitos B. Bien, a manera de introducción, para empezar, los linfocitos en general son una parte fundamental y esencial de lo que es la inmunidad adaptativa. Estos se van a dividir en dos grandes grupos, los linfocitos B y los linfocitos T. Mientras que los linfocitos T se van a encargar más de coordinar una respuesta y eliminar células infectadas, los linfocitos B van a tener la principal función de producir inmunoglobulinas. ¿Y qué son pues las inmunoglobulinas? Las inmunoglobulinas o anticuerpos van a ser proteínas especializadas, las cuales van a detectar y neutralizar sustancias extrañas. Estas inmunoglobulinas se van a unir, como se puede ver en la imagen, a un antígeno. Ahora, ¿qué es un antígeno? Un antígeno va a ser pues cualquier sustancia que pueda ser identificada por el sistema inmunitario y mediante ello puede provocar una respuesta. Puede ser, por ejemplo, la proteína de un virus o un polisacárido de la pared de una bacteria o incluso toxinas. Es decir, el anticuerpo que va a ser producido pues, por el linfocito B se va a unir a su antígeno específico para mediante ello pues, provocar su posterior eliminación del microorganismo. Cabe resaltar de que el antígeno como tal no va a eliminar al microorganismo directamente, sino que este se va a unir, lo va a neutralizar y sobre todo marcar para así poder activar sistemas posteriores como por ejemplo la fagocitosis o el sistema del complemento, los cuales sí directamente pues, van a acabar con este microorganismo. Ahora, mientras que los linfocitos T necesitan pues, fragmentos de proteína procesados y presentados por otras células en moléculas llamadas MHC o complejo mayor de histocompatibilidad, los linfocitos B sí van a pues, identificar el antígeno del microorganismo de manera directa en su forma nativa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo va a identificar en su forma tridimensional, tal cual como podría estar libre por la sangre o la linfa, o sobre la superficie de un microorganismo. Siguiente, Berta. Ahora, hablando de su desarrollo, estos van a producirse, nacer, por así decirlo, en la médula ósea, y esto lo van a hacer mediante un progenitor linfocítico común. Mediante, o mejor dicho, a lo largo de su desarrollo, para alcanzar la maduración, estos van a presentar la cadena pesada de una inmunoglobulina en su pues, membrana. Posteriormente se le va a agregar la cadena ligera para completar el receptor de la, como una inmunoglobulina, y ello pues también se va a llamar BCR o receptor de linfocitos B. Posteriormente estos van a tener un proceso de selección, por así decirlo, en donde en la selección positiva los linfocitos B que reaccionen a un antígeno y no reaccionen pues a los autoantígenos, por así decirlo, van a sobrevivir, y en la selección negativa los linfocitos B que respondan o tengan una respuesta inapropiada al propio cuerpo van a ser eliminados. Cabe resaltar también de que de cada 100 pues, linfocitos solamente 5 van a sobrevivir, y los que no, pues es porque han sido eliminados, ya sea por no expresar un receptor funcional o no haber o tener pues ya. Ahora, en cuanto a la activación y diferenciación, cuando un linfocito aún no ha sido activado, se va a denominar un linfocito virgen. Este va a expresar en su membrana receptores de tipo M y receptores de tipo D. Estos receptores, cabe resaltar de que pues, este linfocito en este estado no va a producir anticuerpos, sino que va a usar los que ya tienen su membrana, y pues cuando se una este receptor a su antígeno específico, este linfocito va a recibir señales de activación y con ello va a empezar a producir inmunoglobulina N. Esta es la primera inmunoglobulina que se produce porque pues, es la que ya está preparada desde un inicio, y aunque no tenga una alta afinidad, sí va pues, unirse a lo que sería el antígeno de manera eficaz, y con ello también servir o
mejorar la respuesta. Esto, por ejemplo, es importante en el caso de, por ejemplo, bacterias encapsuladas como lo es el Streptococcus pneumoniae, en el cual pues la inmunoglobulina M es importante para detener o frenar su propagación inicial. Ahora, más adelante, mediante un proceso llamado cambio de isótopo, estos linfocitos van a poder producir otros anticuerpos, ya sea pues la inmunoglobulina de tipo G, la inmunoglobulina de tipo A, la inmunoglobulina de tipo E. Por ejemplo, la inmunoglobulina de tipo G va a neutralizar virus o toxinas de la sangre, la inmunoglobulina de tipo A va a proteger la mucosa, la inmunoglobulina de tipo E va a tener un papel eficaz frente a parásitos y también va a participar en las reacciones alérgicas. Este cambio de isótopo o este proceso va a ser ayudado, facilitado o dado, mejor dicho, por la interacción del linfocito B con el linfocito T colaborador, en donde mediante el CD40L y citoquinas van a promover este proceso de cambio de isótopo. Esto le sirve al linfocito para escoger su tipo adecuado de isótopo frente al tipo de bacteria que se esté enfrentando, ¿no? Ahora, de esta manera también los linfocitos se pueden dividir en 3 grupos. Un grupo, por ejemplo, va a pasar a ser células plasmáticas, los cuales van a tener la función de producir inmunoglobulinas masivamente. Otro grupo va a pasar a ser linfocitos de memoria, los cuales van a servir a largo plazo y van a estar preparados en caso vuelva a haber una segunda exposición ante el mismo patógeno. Otro grupo más reducido ya va a tener función de linfocito B regulador, en donde su función va a ser producir citoquinas, las cuales van a tener un papel modulador en lo que es la respuesta inmune. Siguiente, doctor. Ya. Ahora, en el caso de los tipos de linfocitos B, estos se van a dividir acorde a su sitio de localización y a su función. Tenemos los linfocitos de tipo B1 y los linfocitos de tipo B2. Los linfocitos de tipo B2 se van a dividir nuevamente en dos y van a ser linfocitos de tipo B2 foliculares o linfocitos de tipo B2 de la zona marginal. Empezando por los linfocitos B2 foliculares, estos se van a encontrar en los folículos de los ganglios linfáticos y también en el vaso. Estos van a reaccionar de mejor manera, por así decirlo, a lo que serían los antígenos proteicos, y esto lo van a hacer con ayuda de los linfocitos T. Además, esto les va a permitir producir anticuerpos que van a ser de alta afinidad y también van a desarrollar lo que sería la memoria inmunitaria. Alta afinidad aquí quiere decir de que el anticuerpo se va a unir de manera eficaz y específica a lo que sería su receptor. Este principio, por ejemplo, va a ser útil para la base de las vacunas, ya que estos buscan inducir a los linfocitos de tipo B2 foliculares para generar la memoria inmunológica. Ahora, en cuanto a los linfocitos B2 de la zona marginal, estos se van a encontrar en el vaso, específicamente entre la pulpa roja y la pulpa blanca. Estos aquí van a tener la función de combatir o tener una primera respuesta ante los patógenos que circulen por la sangre, sobre todo a bacterias encapsuladas, y van a empezar a producir inmunoglobulina de tipo E. Esta respuesta va a ser debido a que como se encuentra en el vaso, tenemos que recordar que la función principal del vaso va a ser ir filtrando la sangre constantemente. Entonces aquí va a tener como un tipo de rol de vigilancia, en donde va a producir una primera respuesta frente a los patógenos que están circulantes. Ahora, los linfocitos B de tipo 1. Estos van a producirse, por así decirlo, en el desarrollo, específicamente en el hígado fetal. Y van a
perdurar hasta la vida adulta gracias a su capacidad de autorrenovarse. Estos van a producir inmunoglobulina de tipo M de manera natural y aunque pues como ya les he mencionado no es de alta afinidad, sí va a servir pues frente a bacterias simples, ¿no? Y eso sería todo. Permía Mesa, Analí. Buenas noches, doctor y compañeros. En esta oportunidad mi persona nos va a hablar sobre los receptores de reconocimiento de la inmunidad innata. Para poder abordar este tema nosotros tenemos que recordar qué es la inmunidad innata. Precisamente la inmunidad innata es la primera barrera o línea de defensa que nosotros contamos. Por ejemplo, en nuestro cuerpo están los epitelios que permiten dividir a los microorganismos y que no entren a nuestro cuerpo para colonizarlo. Si nosotros nos cortamos la mano, vamos a generar que los microorganismos entren a nuestro cuerpo y de esta manera se va a activar la inmunidad innata porque ellos van a ser los que van a ir más rápido a donde está ocurriendo esta alteración en nuestro cuerpo. Precisamente nosotros vamos a tener como barreras físicas la piel, la mucosa, la saliva, el pH gástrico y la secreción pulmonar. Todo esto es la barrera física, pero también engloba a la inmunidad innata. En el caso de las células nosotros vamos a encontrar a los macrófagos, las células dendríticas, las natural killers, los neutrófilos y los complementos, que precisamente al ser la inmunidad innata la primera línea de defensa va a llegar a alertar a la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa va a tener que durar más horas para su activación porque es más específica, ya que puede reconocer ciertos microorganismos y poder atacarlos con más efectividad. En el caso de la inmunidad adaptativa, nosotros tenemos a los linfocitos B, la respuesta humoral, los linfocitos T y la respuesta celular CD4 y CD8. Si bien la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa se pueden llegar a complementar, estos van a tener ciertas diferencias que los van a permitir identificar. Por ejemplo, nosotros tenemos la especificidad. En el caso de la inmunidad innata, nosotros vamos a tener ciertos receptores que van a ser similares para distintos tipos de microorganismos, lo cual limita su acción de la inmunidad innata. Mientras que en el caso de la inmunidad adaptativa va a contar con moléculas de anticuerpos distintas para poder hacerle frente a distintos microorganismos. Por otra parte, otra de las diferencias va a ser los receptores. En el caso de la inmunidad innata, nosotros vamos a contar con una misma línea germinal. Sin embargo, nosotros vamos a tener distintos tipos de receptores. Entre ellos, nosotros vamos a encontrar los receptores tipo TOL, los receptores para manosa y los receptores basurero. Mientras que en la inmunidad adaptativa, nosotros vamos a tener una mayor diversidad, precisamente porque ellos van a contar con una memoria que le va a permitir precisamente al sistema inmunitario adaptativo ser más específico en su modo de ataque. Siguiente. Entonces, en el caso de la inmunidad innata, esta se va a caracterizar porque va a haber patrones moleculares asociados a los microorganismos patógenos. ¿Pero qué es esto? O también conocido como el PAC. Precisamente esto es lo que le va a permitir al sistema inmunológico innato poder detectar a un microorganismo, aunque no siendo tan específico. Pero esto les va a permitir detectar que en nuestro cuerpo ha ingresado un microorganismo. ¿Por qué? Porque el microorganismo no va a poder mutar este elemento que está siendo detectado, porque es de vital importancia para él, ya que como sabemos el microorganismo puede mutar o eliminar ciertas características para que el sistema inmunológico no lo detecte. En el caso de los hongos, nosotros tenemos a la Cerevisiae, que precisamente en su estructura va a contar con manosa y glucanos, y estos son los que lo va a identificar el PAC. En el caso de los virus, cuando ellos ingresen,
el sistema inmunitario innato va a detectar el ARN verídico bicatenario, que son 2 cadenas de ARN. En el caso de las bacterias va a detectar a los flagelos o también a sus pines. Pero las bacterias se dividen en gram negativas y gram positivas. Como bien sabemos, las gram negativas tienen una doble capa, tienen un mayor grosor en su capa por los peptidoglucanos, pero se caracterizan por presentar el ácido teicoico y el ácido lipoteicoico. Y precisamente el ácido lipoteicoico es el cual va a ser detectado por el sistema inmunitario innato. Mientras que en las gram positivas pasa eso, y en las gram negativas lo que va a ocurrir es que se va a detectar el lipopolisacárido. Por otra parte, nosotros vamos a tener los patrones moleculares asociados a la lesión, o también conocidos como DAM. Estos van a ser liberados por las células. Las células van a liberar esta sustancia cuando ellas reciban un daño, y este daño va a alertar, por eso también se les denomina alerminas, al sistema inmunitario innato, que algo está ocurriendo en nuestro cuerpo, que algo está ocurriendo, que puede ser por una quemadura, una infección, un traumatismo o una pérdida de sangre, y va a activar el sistema inmunitario innato y posteriormente al sistema inmunitario adaptativo. Siguiente. Entonces, nosotros vamos a encontrar entre sus receptores el receptor tipo TOL. En el caso del receptor tipo TOL, su estructura va a estar conformada por precisamente en el espacio extracelular, nosotros vamos a encontrar a las regiones en leucina, mientras que en el intracelular nosotros vamos a encontrar el dominio de TIR. En el caso del dominio de TIR, es el que va a alertar y va a estar en el interior de la célula, mientras que las regiones de leucina son las cuales se van a adherir a estos receptores de DAM o PAM. En este gráfico nosotros podemos visualizar cuál es la diferencia y qué tipo de especificidad de los receptores tipo TOL hay para cada microorganismo. En el caso de las bacterias gram positivas, los receptores que los van a detectar va a ser el TLR1 y el TLR2, que se van a complementar para detectar los lipopéptidos bacterianos. En el caso del TLR2 puede detectar el peptidoglucano, y en el caso del TR2 y el TR6, trabajando conjuntamente, pueden detectar los lipopéptidos bacterianos de las gram positivas, mientras que de las gram negativas va a estar el TLR4 y el MD2, que van a detectar el lipopolisacárido de las gram negativas. En el caso del TLR5 también puede detectar la flagelina bacteriana, que esta la pueden presentar diversos tipos de bacterias. Por otra parte, en el caso de los virus también pueden ser detectados mediante el TLR3, que va a detectar el ARNBC o bicatenario, el TLR7 o el ARNMC, y el TLR8, que va a detectar el ARNMC, y el TLR9, que va a detectar el ADN-CGP. Precisamente esta característica se va a encontrar en los virus, bacterias y hongos. En el siguiente gráfico nosotros vamos a visualizar una imagen más sintetizada de todo lo que les acabo de mencionar, que precisamente la especificidad de los TLR2 y TLR1 va a ser que va a influir en la membrana. Su ubicación va a ser precisamente en la membrana, porque va a tener dos ubicaciones, uno que va a estar en la membrana y otro que va a estar internamente de la célula. Siguiente. Por otra parte, nosotros también vamos a tener a los receptores tipo NOT. Los receptores tipo NOT van a reconocer los NAP y los PAM también, pero van a estar ubicados en los espacios citoplasmáticos. Van a formar complejos transmisores por la unión de varias proteínas, y esto va a generar una posterior respuesta de inflamación. En el caso de los más destacables, vamos a encontrar a los NOT1 y NOT2, que van a detectar a ciertas bacterias gram positivas o gram negativas, pero también van a detectar parásitos, no precisamente a los parásitos, sino al daño que puede causar estos parásitos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, nosotros acá tenemos a los NOT2, que van a detectar a la Trypanosoma cruzi y a la Toxoplasma gondii. En el caso de la Trypanosoma cruzi, va a generar una enfermedad que puede ser afectada y va contagiando a varias partes de nuestro organismo. En este gráfico vamos a observar cuál es la subfamilia de los receptores tipo NOT. Por ejemplo, tenemos a la subfamilia que es la NRA, la NLRB, la NLRC, la NRP, en donde nosotros vamos a visualizar que
todos van a contar con un LRR, que precisamente después van a estar los NACH, que son los complejos que van a poseer estos receptores NOD, y se van a diferenciar en que ellos van a tener una presentación de carta, y en el caso de los NLRB1 van a presentar los RBIR. Los activadores que van a reconocer estos receptores son, en el caso del segundo, la flagelina. Después también va a reconocer el NRC a la flagelina y los sistemas de secreción tipo 3. Y en el caso del ERP va a reconocer el ATP extracelular, alumbre y algunas toxinas bacterianas. Siguiente. Finalmente nosotros tenemos a los receptores RI, pero si bien es cierto nuestro organismo tiene muchos más receptores, considero que estos tres que voy mencionando van a ser los más destacables por su funcionalidad. Los receptores RI van a detectar el ARN viral. ¿Cómo va a ser el mecanismo que lo va a detectar? Precisamente el virus va a ingresar a nuestra célula y se va a liberar el ARN. En el caso que sea un virus viral de ARN, al ingresar a nuestra célula va a liberar este ARN en el citoplasma. Luego el RIG o MDA5 se va a unir al ARN viral, lo que va a generar que se van a activar las proteínas MAP de la membrana mitocondrial, y seguidamente se van a activar los factores de transcripción, y que son conocidos también como IR37NFKB, y las células van a producir interferones tipo 1 y citoquinas antivirales, generando una respuesta en estado antiviral frente a este virus. En modo de resumen y de síntesis, podemos visualizar este gráfico que describe los ciertos receptores de las células a manera de síntesis. Tenemos al primer mencionado, que es el TR, que su localización en la membrana plasmática, y precisamente va a presentar ciertas variaciones moleculares a nivel mitocondrial. También tenemos al DLR, los RLE, la CD5, y también nosotros vamos a contar con los receptores basureros, que precisamente su localización van a ser en las membranas plasmáticas de los fagocitos. Y también vamos a tener unos que van a ser solubles, que van a estar en las picolinas, que van a estar ubicados en el plasma, también las pentraxinas, que también están ubicadas en el plasma, y las colectinas. Siguiente. Bueno, eso fue todo. Entonces, los receptores de reconocimiento de la inmunidad innata vienen a ser las estructuras capaces de detectar a los microbios, utilizando para ello un sistema denominado patrón molecular asociado a. En la inmunidad innata, el reconocimiento no es específico, ya nos lo mostraron hace un momento en el cuadro, sino que el sistema se organiza de tal manera que detecta patrones que se repiten en los microbios. Si cada uno de nosotros fuese un microbio distinto, una bacteria, un virus, un hongo, un parásito, un patrón podría ser los anteojos. Eso es un patrón. Entonces el sistema va reconociendo los anteojos. Otro patrón podría ser el gorro, que va reconociendo a los que tienen gorro. Para eso necesita un receptor. Algo que contrastaremos cuando veamos a la inmunidad adaptativa, donde sí va a ser necesario un receptor para cada parte específica del microbio, lo que vamos a denominar después antígeno. ¿Okay? ¿Dónde están los receptores de la inmunidad innata? Están ubicados o en las superficies celulares o en las membranas internas de en las membranas endocíticas, o en el citoplasma, o disueltos en el plasma. O sea, por donde ingrese el microbio va a haber un receptor de la inmunidad innata. De todas maneras, que es el que va a facilitar su reconocimiento. Por eso este cuadro final resume todo aquello que tiene que ver con estos receptores. Ahora, una vez que nuestras células o nuestros tejidos reconocen al microbio, van a desencadenar una acción efectora, van a desencadenar un mecanismo que va a buscar matar al microbio, eliminar, y es justamente lo que vamos a ver a continuación. Por eso es que vamos a hablar de la inflamación. Y
Para ello, vamos a invitar a Vladimir Huipa para que nos explique sobre la inflamación. Buenas noches, doctor Percy y compañeros presentes. Pues en esta ocasión les voy a exponer sobre la inflamación como mecanismo efector de la inmunidad humana. Siguiente, por favor. Pues en una lesión tisular, ya sea ocasionado por varios factores, puede ser por microbios o fracturas o calor, otros fenómenos, pues este tejido lesionado pues va a liberar múltiples sustancias que va a hacer unos cambios secundarios en los tejidos no afectados. Pues todos estos procesos secundarios, como tanto estructurales, pues se le llama inflamación. Las características principales pues, que presenta la inflamación son la vasodilatación, aumento de la permeabilidad de los capilares, la coagulación de los líquidos en el espacio extracelular, la migración de los granulocitos y monocitos y la tumefacción. Algo importante pues que se ve en una inflamación después de pocas horas o minutos, pues es el efecto tarifador de la inflamación. Esto pues va a ser importante ya que va a disminuir la disipación de sustancias tóxicas o de las bacterias. Pues aísla de lo que es de la zona lesionada y de la zona no lesionada. Siguiente, por favor. Pues lo que es la inflamación pues va a iniciar cuando las células centinelas, ya sean los macrófagos, las células dendríticas, pues utilizan lo que es los receptores TOL o otros receptores de reconocimientos para poder reconocer a las bacterias o a las sustancias tóxicas, los cuales pues va a ser importante en esta respuesta en lo que es la inflamación. Por ejemplo, los mastocitos responden al patrón molecular asociados a patógenos y a patrón molecular asociados al daño. Esto hace que secretan histamina y prostaglandinas. Pues la histamina y las prostaglandinas van a causar lo que es la vasodilatación y la permeabilidad capilar. Lo que es la vasodilatación va a ser importante porque va a hacer que el fluido sanguíneo va a ser más lento y eso va a favorecer a la migración de los leucocitos. Siguiente, por favor. En el reclutamiento de los leucocitos, lo que es en este caso pues va a estar dado principalmente por los neutrófilos y los monocitos que van a responder a respuesta primaria, digamos. En el rodamiento mediado por selectinas de leucocitos sobre el endotelio, pues en este caso, como ya he mencionado, lo que son las células centinelas, como los macrófagos o las células dendríticas, pues se van a encontrar con la bacteria en el tejido extravascular, lo cual estas células pues van a liberar lo que son las citocinas, principalmente lo que son los factores de necrosis tumoral y las interleucinas 1. Esto hace la generación de lo que son las selectinas, de las selectinas tipo E. También se genera lo que son las selectinas de tipo P, esto debido a la histamina. Y una vez también debido, como mencionado, a la vasodilatación y al fluido disminuido, pues lo que son los leucocitos se van a distribuir lo que es a la zona paralela. ¿Para qué? Para que se puedan unir a las selectinas, que también presentan lo que son ligandos de selectina, los leucocitos. La unión entre el ligando de selectina y la selectina no es tan fuerte. Por eso es que con la fuerza que transcurre lo que es la sangre, pues se va a ir rompiendo repetitivamente y produciendo el rodamiento. Para que sea más fuerte la adhesión de los leucocitos hacia la pared endotelial vascular, pues va a suceder lo que es la integración entre integrinas por quimiosinas. Y pues esto va a suceder lo que es la detención estable de los leucocitos sobre el endotelio. En este caso, pues actúan sobre todo lo que son las células de adhesión vascular tipo 1, como también células de adhesión vascular tipo 1, ¿para qué? Para poder formar un cambio estructural, lo que son los leucocitos, y así pasar a lo que es al siguiente paso, lo que es la transmigración de los leucocitos
pues se da debido a la rotura del enlace que hay entre las adhesiones vasculares como también celulares. Pues este paso se le llama lo que es diapedesis, y pues esto va a favorecer a la llegada de lo que son de los neutrófilos, de los monocitos, al tejido dañado, y así combatir con las sustancias tóxicas o bacterias. Muchas gracias. Importante el concepto de inflamación como parte de un mecanismo de defensa que busca localizar el proceso lesivo y evitar su diseminación, sobre todo la migración del microbio a otra parte. A eso se refiere con efecto tabicador. Y además permite el reclutamiento de las células inmunitarias hacia ese lugar, vehiculizando la sangre para ello. Entonces, como la inflamación comienza el proceso, también termina con ella. La parte final de la inflamación tiene que ver con la reparación tisular. La inflamación lo que hace es adecuar el tejido a la circunstancia anómala mientras se elimina el microbio y se logra reparar el tejido. La célula que está involucrada en esta parte es el macrófago. Como vimos en la clase anterior, el macrófago tiene la capacidad de poder activarse de dos maneras: de la forma clásica, que es fagocítica, y de la forma alternativa, que es reparadora. Ese macrófago, activado en la forma alternativa fundamentalmente por las citoquinas liberadas antiinflamatorias, que son la interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformante beta, hacen que ese macrófago pueda colaborar con los fibroblastos en la restitución de la arquitectura y por ende en la función de ese tejido. Continuamos entonces con la fagocitosis, un mecanismo de destrucción microbiana. La fagocitosis va a explicar Rojas, Manuel. Fagocitosis. ¿Lo ha subido? Sí. Como no sé, claro. No, ese es el primero. Ese de la semana. La semana que
Alvarado Yamilé. ¿Está? ¿No ha venido? No es otra cosa que un mecanismo de defensa mediante el cual se destruyen a los microbios utilizando el aparato de digestión celular. El fagocito, que es la célula que realiza la fagocitosis, debe tener la capacidad de detectar al microbio para poderlo fagocitar, y se deben cumplir dos condiciones. La primera, el microbio debe ser fagocitable. No todos los microbios lo son. ¿Qué microbios son fagocitables? Las bacterias y los hongos extracelulares. El resto no es fagocitable. Segundo, la célula debe tener los receptores PRR para el reconocimiento fagocítico, que fundamentalmente pueden ser receptores de tipo TLR, o sea, van a reconocer partes de la célula bacteriana o fúngica para poderla fagocitar previa internalización, o también pueden tener receptores, y deben tener receptores asociados a moléculas que marcan al patógeno, que son las opsoninas, tanto la parte C3b del complemento como receptores para la fracción FC de los anticuerpos, que también funcionan como opsoninas. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que hace la fagocitosis? Fundamentalmente capta y elimina. ¿Qué cosa? Microbios a través de la detección del PAM. Células dañadas también se eliminan por fagocitosis, lo mismo que restos de tejidos y complejos antígeno-anticuerpo. Esta fagocitosis llega a formar parte del enlace entre la inmunidad innata y adaptativa a través de un procedimiento en particular llamado procesamiento y presentación antigénica. Cuando lleguemos a esa parte, vamos a llegar en más o menos una hora al procesamiento antigénico, vamos a ver que es una especie de destrucción celular mediada en algunos casos por el aparato fagocítico. Solo que en vez de la destrucción total que se da en la fagocitosis, existe la preservación de una parte del microbio, un segmento peptídico que será presentado al linfocito T, dando inicio a la inmunidad adaptativa. Esa es la diferencia fundamental. Entonces, ¿cómo comienza esa fagocitosis? Que tiene un proceso bastante sencillo. ¿Dónde están los fagocitos? En dos lugares. Pueden estar en los tejidos, estamos hablando de los macrófagos residentes, o pueden estar en la vía sanguínea, estamos hablando de los neutrófilos y también de los monocitos, que pasarán y se convertirán en macrófagos tisulares después de la migración vía la inflamación. ¿Por qué no consideramos a la célula dendrítica como un fagocito? Porque en realidad no lo es. La célula dendrítica no captura microbio para destruirlo, lo captura para procesarlo y presentarlo. Esa es la diferencia fundamental. ¿Qué es lo que tiene que pasar con el fagocito? Tiene que llegar al sitio donde se encuentra el microbio. Para eso tiene que ser atraído. Esa atracción, como todas las atracciones y los movimientos celulares, se da a través de la liberación de moléculas citoquinas que favorecen el movimiento. Son las quimioquinas. Quimioquinas o citoquinas que favorecen la quimiotaxis. Entonces, eso hace que al tener yo una herida en el pie, las células fagocíticas se dirijan al pie y no se vayan pues a la cabeza. Van al lugar porque están siendo llamadas. Segundo, el reconocimiento. La célula fagocítica debe tener el receptor para reconocer al microbio, repito, ya sea directamente reconociendo un PAM microbiano o reconociendo una molécula que ha marcado a ese microbio, que puede ser una opsonina, ya sea el C3b o el anticuerpo.
Después de ello, ¿qué sucede? Lo más simple del mundo. Se emiten prolongaciones citoplasmáticas que lo que hacen es internalizar al microbio. Eso se llama fagocitosis, por lo tanto se va a formar una vesícula y la vesícula se llama fagosoma. Ese fagosoma inicia su migración a través del sistema de microtúbulos del citoesqueleto hasta fusionarse con una de las organelas celulares que contiene enzimas digestivas, que es el lisosoma. El fagosoma durante su migración va cambiando el pH, empezando con 6.5 y terminando con 4 aproximadamente. Se llama acidificación o maduración del fagosoma. ¿Por qué es necesaria esa acidificación? Porque las enzimas lisosomales se activan a pH ácido. Una vez que se fusionan, las enzimas lisosomales se activan y el microbio es destrozado en pedazos, muerto. Eso es fagocitosis. Nada más. ¿Ok? Muy bien. Vamos a regresar entonces a nuestra parte de exposición. Ya hemos visto a la inflamación, el concierto, la fagocitosis, que es una de las piezas que se toca en ese teatro. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede con el complemento. ¿Para qué microbios está dirigida la fagocitosis? Para microbios que son extracelulares fagocitables, fundamentalmente bacterias y hongos extracelulares. El complemento, como veremos, es un sistema de proteínas que se encuentra disuelto en el plasma. Por lo tanto, estará dirigido para aquellos microbios que entran al plasma y que además tengan membrana celular. Fundamentalmente son bacterias y a veces algunos hongos. ¿Ok? Vamos a entrar con las vías del complemento. Vamos a escuchar primero cómo funciona la vía alternativa. A ver, vamos a ver quién está por acá con la vía alternativa. Tatiana ya salió la vez pasada. Ariana acaba de salir, no vamos a obligarla a salir de nuevo. Maricruz mandó una justificación, así que el destino quiere que sea Tatiana nuevamente. A ver, Tatiana, cuéntanos cómo funciona la vía alternativa del complemento. Mira, solito ha salido. Solito ha salido. Bueno, buenas noches, doctor y compañeros presentes. Voy a hablar sobre la vía alternativa del complemento como mecanismo efector en la inmunidad innata. Bueno, como ya lo mencionó el doctor, el sistema de complemento más que todo está constituido por proteínas no plasmáticas, que bueno, estas van a formar una cascada enzimática. Y aquellas proteínas plasmáticas es como que van a reaccionar entre sí, como obsolizar a los patógenos, porque esto va a ser como una respuesta ante una respuesta inflamatoria para evitar ciertas infecciones. Ahora, también se dice que varias de estas proteínas son consideradas proteasas, que bueno, estas van a activarse mediante escisión proteolítica. También se dice de que varias de ellas son simógenos, que bueno, estas se han encontrado en primer lugar en el intestino, pero hoy en día están distribuidas por los tejidos y los fluidos del cuerpo, y bueno, estos no tienen como que reacciones adversas, pero cuando hay una infección, ellos como que se van a activar localmente, y ahí es donde van a tener como que van a desencadenar efectos adversos inflamatorios. Ahora, por ejemplo, se dice también que el sistema de complemento es un puente tanto entre la inmunidad innata y la adquirida, porque esto va a dar una lisis de células extrañas. También van a eliminar elementos, complejos inmunitarios,
y también va a aumentar lo que es la memoria inmunitaria y también va a eliminar a células apoptóticas. Por aquí vemos, por ejemplo, la clasificación de las vías, tres tipos de vías, en donde el sistema de complemento se va a activar. Ahora, el sistema de complemento, más que todo, se va a activar sobre la superficie de los patógenos, pero también he leído en un artículo que el sistema de complemento, por ejemplo, nos puede apoyar en el tema de que nos va a cuidar o proteger de diversas infecciones, como por ejemplo, la primera que va a tener o va a generar diversas proteínas del complemento que van a ser activadas, y estas se van a unir coherentemente a los patógenos que van a ser opsonizados, y posterior a ello van a ser engullidos por los fagocitos que van a aportar receptores del complemento. También se dice de que también mediante un sistema de quimioatrayentes, los fagocitos van a llegar a ese lugar y bueno, van a ser activados para también poder activar la vida del complemento. Y también, por otro lado, se va a tener lo que es que, por ejemplo, algunos componentes terminales del complemento van a dañar a la bacteria o al querer crear el poro de las membranas bacterianas. Ahora vemos aquí las tres vías. La vía clásica más que todo se va a dar porque se dice que eso se va a activar por la unión tanto del C1Q, que es la primera proteína plasmática de la vía del complemento, ya que se va a unir a la superficie del patógeno. También se dice que la vía clásica va a tener lo que es, o también se va a activar por una respuesta inmunitaria adaptativa, ya que el C1Q se puede unir también a antígenos anticuerpos, y esto va a crear un vínculo, ¿no?, entre tanto lo que es la respuesta inmunitaria adaptativa. La vía alternativa que me ha tocado exponer a mí, bueno, esto más que todo se va a dar porque un componente del complemento que ya está activado se va a unir por la superficie del patógeno, y la vía de la lectina esto se basa en que es una vía más independiente, pero desde una perspectiva tanto estructural y funcional es similar a la vía clásica. Pero en la vía de la lectina se dice que la lectina se va a unir a la manona, que bueno, va a unirse también a carbohidratos que tienen manosa, tanto para virus y bacterias. Bueno, aquí vemos las proteínas de la vía alternativa, donde está en inglés. Aquí, por ejemplo, tenemos componentes nativos y fragmentos nativos. Esa es la copartasa 3. Su función, más que todo, esto es donde la C3b, que es el fragmento activo, se va a unir a la superficie del patógeno, luego se va a unir y va a escindir por el factor D, ¿no? Y el C3 es el C3bbb es la copartasa 3 y el otro es la copartasa 5. Aquí también vamos a ver un pequeño fragmento del factor B, que es la RA. También vamos a ver que aquí es una enzima activa de la copartasa 3. Por ejemplo, aquí vemos a una proteasa célica plasmática, en donde va a descubrir por el factor B, cuando este se va a unir tanto al C3b por medio del fragmento BA y BB. Y también tenemos a una proteína plasmática con afinidad para la copartasa C3b de células bacterianas. Bueno, aquí coloqué realmente de unos artículos estas dos imágenes. Aquí la vía alternativa, bueno, la vía alternativa se dice que es una vía tanto continua y espontánea al hidrolizarse un enlace diester que está presente en la molécula de C3. Este C3 que también es agua, es capaz de unirse con el factor B. Y bueno, el factor B, al estar activado ya estos dos componentes, van a formar lo que es la copartasa inicial de la vía alternativa,
que van a cortar la C3. Entonces ahí es donde se va a generar la C3A y la C3B. Además de esta C3B es donde se va por ejemplo, a dar en las superficies celulares, y esta C3B es capaz de convertir más convertasas cuando se une o se adhiere también al factor B. Ahora, esto de C3B va a ayudar en lo que es a la formación subsiguiente de su generación, y también va a formar más convertasas C3, y esto va a ayudar a promover tanto la cadena enzimática independientemente de la vía de activación inicial. Y bueno, aquí vemos otra imagen. Vemos también que, por ejemplo, la C3 va a sufrir una hidrólisis espontánea cuando se une al factor B, y esto va a permitir que se escindir por el factor B, también del factor BA de los fragmentos activados de A y de B. También vemos el complejo, ¿no?, de lo que es el C3, A y B, y es que es una convertasa C3. Y bueno, esto más que todo también se une, o creo que escinde más por el C3 en el C3A y C3B. También vemos aquí al factor B uniéndose por el factor, por los fragmentos activados. Por otro lado, también vemos aquí a células huésped en el lado de aquí. También vemos que aquí, por ejemplo, vemos que los patógenos van a carecer de proteínas reguladoras de complemento, y bueno, se van a unir tanto al factor B. Y bueno, el complemento activado por la vía alternativa ataca más que todo a los patógenos que van a estar presentes en las células huésped, que estaban protegidas por proteínas reguladoras del complemento, y el componente del complemento C3 se escinde espontáneamente en el plasma para dar C3H2O, que se va a unir al factor B y que va a permitir que el factor B unido sea escindido por el factor B. Bueno, siguiente serían mis referencias.